Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en esta tarde de Shabbat. Estamos contentos, alegres de que nuestro Dios ha sido fiel, como dice su palabra, para siempre, su misericordia. Y bueno, estamos en esta tarde de Shabbat, el cual quería traer, ¿sí? Ya como saben, ya hemos pasado el día de Yom Kippur, el día del ayuno, y estamos ya pronto a dar inicio a la festividad de Sukkot, ¿sí? Una festividad que, por cierto, es muy interesante el contenido profético que hay. Es muy interesante a la hora de observar esta festividad, el gran contenido que tiene, ¿sí? Y las cosas que podemos ver, y como siempre decimos, año tras año, siempre vamos encontrando, o el Señor nos permite acceder a una mayor revelación, interpretación de cada festividad, ¿sí? Estaríamos meses y años para poder estudiar cada fiesta, cada convocatoria, y no creo que nos faltaría el tiempo. Entonces, es muy interesante porque, vuelvo a decir, año tras año vamos entendiendo un poco más lo que significa la fiesta de Levítico 23 y cómo el Señor nos fue guiando, nos marcó en su Torá, nos dio los días específicos. De hecho, un texto muy conocido que dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿sí? Lo conocemos de memoria, lo recitamos de memoria, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, eso o sea, Dios nos está diciendo que hay cada cosa que debe hacerse a su tiempo, que cuando hacemos algo fuera de ese tiempo, ya no sirve. ¿Se entiende? No sirve querer hacer algo que Dios nos pide fuera del tiempo que Dios lo señaló. Entonces cada cosa tiene su tiempo y necesitamos entender eso precisamente porque el calendario de Dios, el calendario profético de Dios, está basado en eso, está basado en un tiempo señalado, ¿sí? De hecho lo hemos estudiado ya. La palabra tiempo es la palabra moed, que son tiempos señalados, citas proféticas, es un encuentro con el Eterno y el hombre, con nosotros. Entonces no hay nada que podamos hacer fuera. Entonces estamos en esos días donde en el tiempo preciso, en el tiempo donde el Eterno Dios señaló. Entonces venimos de un Yom Kippur donde nos hemos presentado delante de Dios, donde hemos sido perdonados, donde hemos sido purificados, hemos sido limpiados. Y recordemos algo, y esto lo dije en el video de Yom Kippur que estuve haciendo estos días atrás, que nuestro Mesías Yeshua como sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos que Él una vez y para siempre nos perdonó, nos purificó, pero eso no quita que en un Yom Kippur, en un día señalado, no nos presentemos nuevamente. Entonces, hemos pasado Yom Kippur, estamos a un día, a ver, sí, 2 días más o menos, porque el próximo lunes, ¿sí? A la caída del sol estaremos iniciando la festividad de Sukkot, que tiene esta festividad es por 7 días, ¿sí? Entonces, yo quiero traer en esta tarde
ya que estamos en este contexto de convocatorias, ¿sí? Quiero traer y hablar un poco sobre Sukkot, ¿sí? La festividad de Sukkot, que por cierto tiene también otros nombres y del cuales quiero ir viendo cada nombre que se le atribuye y cómo tiene que ver en esta festividad en sí. Y como he venido diciendo, a, a razón de que hay personas que están entrando en este tiempo a conocer y por primera vez van a celebrar esta festividad. Entonces, mi idea es traer una enseñanza sencilla a la luz de la palabra, traer una enseñanza que pueda ser entendible. Y vuelvo a recalcar, no porque sea sencilla va a carecer de revelación, sino que voy a hacer paralelos en lo que consistía la festividad de Sukkot, ¿sí? La liturgia o cómo se celebraba, etcétera, y haciendo referencia a cómo nosotros lo celebramos hoy o qué implicancia tiene esta festividad en el Mesías Yeshua, ¿sí? Entonces, hay algo que me gustaría que, como a modo de introducción, porque la festividad de Sukkot es una festividad que algunos conocen y otras por ahí no tanto. Quizá la festividad de Sukkot es conocida como la fiesta de tabernáculo, ¿sí? Déjeme buscar un texto bíblico aquí. Entonces, muchos nos preguntan o muchos nos dicen si esto tendrá una implicancia, si esto debemos de celebrarlo o no, si los creyentes del Mesías deben de celebrarlo o no. Y por ahí soy un poco reiterativo, pero cabe decir nuevamente que cada festividad y sobre todo las festividades del otoño, ¿sí? Recordemos que estamos en la época del otoño, pero desde la tierra de Israel, desde el Medio Oriente, entrando el otoño, para nosotros estamos entrando en la primavera, por eso las fiestas están divididas en dos, la fiesta de primavera y la fiesta del otoño. Entonces nosotros hoy nos encontramos en la conocida como la fiesta del otoño, donde comienza con Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿sí? Las primeras fiestas son las 4, ¿sí? Pesach, Hamazó, Bikurín y Shavuot, nos hablan de la primera venida de Yeshua, mientras que las festividades del otoño, ¿sí? Nos hablan de la segunda venida de Yeshua y sobre todo del reinado del Mesías aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de celebrarlas nosotros hoy? Fíjese que una de las cosas que tienen en las festividades es que las festividades son un ensayo, ¿sí? Son un ensayo. O sea, estamos ensayando, estamos practicando. ¿Por qué? Porque si estamos practicando y estamos ensayando, la pregunta es ¿por qué o para qué? Y quiero leerles un texto un texto de Zacarías 14, que creo que va a responder muy bien la pregunta si debemos o no celebrar la festividad de Sukkot como tantas otras. Y es porque creo firmemente, por lo que dice la Escritura y por lo que vamos a leer acá, y es que en la era mesiánica, cuando Yeshua regrese y reine por 1000 años, esta festividad, la festividad de Sukkot o la festividad de los tabernáculos, se seguirá celebrando. Entonces, si la festividad de Sukkot se seguirá celebrando, ¿no es mejor ensayar antes? Si la festividad de Sukkot, por ejemplo, como otras, van a tener una mayor importancia en la era mesiánica,
¿No sería bueno ir por lo menos tomando conciencia, ir viendo y entendiendo de qué consiste esto e ir practicando para que cuando estemos en la era mesiánica no nos agarre desprevenido? ¿No le parece? Entonces, Zacarías 14, versículo 4, nos habla de la era mesiánica, hablando de la segunda venida de Yeshua, y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará del norte y la otra hacia el sur. Ese es el versículo 14. ¿Sí? Está hablando de la persona de Yeshua en su segunda venida. Ahora, versículo más adelante, el versículo 16 del capítulo 14 de Zacarías nos dice: y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, estamos hablando acá de la gran última batalla, donde las naciones se juntarán para ir contra Israel, y es la batalla que muchos conocen como el Armagedón. Es la batalla donde las naciones se juntarán contra Israel, pero la venida de Yeshua, ¿sí?, al poner los pies en los olivos, pondrá fin a esa batalla. Habrá una gran guerra. Entonces Zacarías, profetizando, dice: y los que sobrevivan de esas naciones, ¿sí?, dice, subirán de año en año. ¿Para qué? Para adorar al Rey. Y fíjese que dice, para adorar al Rey, a Dios, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de tabernáculos o la festividad de Sukkot. Entonces, si este texto nos habla de la era mesiánica, ¿debemos de celebrarla hoy en día? Claro que sí. Debemos de celebrarla, y tenemos más que nunca que tomar conciencia de esta festividad. Ahora bien, vamos a entrar entonces al punto que nos corresponde. Ahí en Levítico 23, versículo 34 en adelante, quiero leerle un texto que hace justamente, vamos a tomar como base, Levítico 23. Levítico 23, versículo 32, dice: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Para qué? Para Yahweh. Dice, por 7 días. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Presta atención en eso, porque eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Entonces, otro texto que quiero leerles es justamente del versículo 34, dice: dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este mes, del mes séptimo, recuerde, en el calendario bíblico, es la festividad de Sukkot por 7 días, en el nombre de Yahweh. En el primer día, y presta atención, el primer día de esta festividad, dice, hará convocación santa, o sea, no hay ningún trabajo que se haga. Quiere decir que el primer día es un Shabbat. Por 7 días traeréis una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Quiere decir que todos los días se debía o se debe de apartar una ofrenda.
Dice, y en el octavo día tendréis convocación Kadosh. Quiere decir que al finalizar los 7 días de la fiesta de Sukkot, el octavo día hay un día especial y en el octavo día es Shabbat. Dice, y traigan la ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es un día de asamblea pública, quiere decir que es un día para congregarse, para estar congregados. No hagan ningún tipo de trabajo, quiere decir que el octavo día también es un Shabbat. Versículo 37 dice, estos son los tiempos designados, ¿sí? Lo que decía al comienzo, tiempos específicos. Usted quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos, no lo haga en el mes de octubre, no lo haga en el 1 de enero, no lo haga, no. Hágalo en la fecha que el eterno Dios estableció que la hagamos. Dice, estos son los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocaciones Kadosh, santo. Traerán una ofrenda para Yahweh, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano. Versículo 38, aparte de los Shabbatot de Yahweh, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias, etc. Pero en el día 15 del mes, cuando hayáis recogido el producto de la tierra, observarán la festividad de Yahweh por 7 días. Quiere decir que la festividad de Sukkot está relacionada con la última cosecha del año en la tierra de Israel, ¿sí? Hablando de que recordemos que hay tres momentos de cosecha, que eso también representa 3 momentos de primicias. Entonces, en el 15 de mes, cuando hayas recogido el producto de la tierra, observará la festividad de Yahweh por 7 días. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la festividad de Sukkot generalmente es conocida o es traducida como tabernáculo. En la Biblia, la más común que usamos, que es la Reina Valera, no aparece la palabra Sukkot, sino aparece la palabra tabernáculo, ¿sí? Pero la palabra correcta ahí es Sukkot, ¿sí? Entonces, Sukkot es traducido como tabernáculo o fiestas de las tiendas, ¿sí? Que se celebra por 7 días, comenzando desde el día 15 hasta el día 21 del 7º mes, ¿sí? Por ende, hay cuando vamos entrando a esto, vamos a ver una conexión que hay entre Yom Kippur y la festividad de Sukkot. ¿Por qué? Porque la convocatoria de Yom Kippur, nosotros estamos saliendo de Yom Kippur, un día cargado de arrepentimiento, un día de juicio, un día donde estamos siendo pasados ante el tribunal de Yeshua, y estamos transicionando desde ese día a una festividad que es la festividad del regocijo, ¿sí? Es la festividad de la celebración, donde la máxima revelación que podía vivir el pueblo de Israel en sus tiempos bíblicos, pero antes de celebrar Sukkot, ellos habían pasado o estaban pasando un momento de gran, cargados, como dije recién, de sentimiento muy profundo, porque estaba en juego la vida del pueblo. Entonces, cuando vemos eso, que van de Yom Kippur hasta Sukkot, ¿sí? El eterno Dios lo que hace es mandar a que construyan una sukkah, construyan un tabernáculo, ¿sí? Y eso tenía que ver como una casa temporal. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, fíjese que la Torá, la Escritura, relaciona la palabra sukkah o tienda con las habitaciones temporales. Cada vez que usted lee la Biblia y lee la palabra tabernáculo, siempre va a estar referida a algo temporal,
¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra sukkah o tienda o tabernáculo, está haciendo referencia a la morada temporal que vivió el pueblo de Israel en la travesía del desierto, ¿sí? Luego de que ellos salieron de Egipto y caminaron rumbo y hacia la tierra prometida. ¿Se entiende? Y como dije recién, fíjese que el pueblo, o nosotros, hoy, estamos saliendo, digo saliendo que aunque haya terminado ya el día de Yom Kippur, que para nosotros fue el miércoles a la caída del sol, hasta el jueves la caída del sol, si bien ya pasó, pero venimos de ese contexto. Entonces hoy nos encontramos en un Shabbat que antecede a la festividad de Sukkot, ¿sí? Pero algo muy interesante porque hay una conexión muy interesante. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25 vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar que no es coincidencia, ¿sí? Porque nada es coincidencia en la Escritura. Vamos a encontrar que en ese mismo contexto, que después de haber pasado el día más santo, el día más Kadosh, el eterno Dios manda a Moisés a que el pueblo construya un Mishkan. La palabra Mishkan es un tabernáculo, ¿sí? Es el conocido también como santuario. Y justamente lo manda a construir cuando el pueblo estaba atravesando el desierto. Vuelvo a decir, cuando vemos la palabra tabernáculo, que es sukkah, ¿sí? Pero refiriéndose al tabernáculo que Moisés construyó, la palabra correcta es Mishkan. Entonces, algo muy interesante, porque hay una conexión de Yom Kippur a Sukkot. Porque recordemos que cuando Moisés desciende con las primeras tablas, ¿sí? El pueblo estaba adorando al becerro, y luego Moisés rompe las tablas y sube nuevamente el segundo periodo de 40 días, ¿sí? Moisés sube 3 periodos de 40 días al monte, pero en el segundo periodo que él sube es un primero de Elul, es un primero del mes sexto. Y 40 días después, ¿sí? Cuando él baja en el día de Yom Kippur. En el día de Yom Kippur, Moisés baja con las tablas, ¿sí? Baja con las segundas tablas de la Torá, de los mandamientos, y era como las tablas eran la señal de que el eterno Dios había perdonado al pueblo de lo que había hecho con el becerro. Ahora, en Éxodo 24, 12 al 18 y del 34 en adelante, vamos a encontrar que al día siguiente Moisés de haber bajado, o sea, al día siguiente de Yom Kippur, es donde Moisés comienza a revelar. Moisés comienza a delegar las instrucciones para que construyan el Mishkan, la morada temporal o la morada del eterno Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se construyó el Mishkan? ¿Por qué Dios pide que construyan un Mishkan? ¿Por qué Dios pide que construyan un tabernáculo? ¿Por qué Dios, el Dios eterno, le revela a Moisés después de Yom Kippur, después del día del perdón, le pide que el pueblo construya un tabernáculo? Fíjese que en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. Y sigue el texto y dice, y habitaré en medio de ellos. Quiere decir que el objetivo del Eterno en que el pueblo hiciese un tabernáculo era para que Dios pudiese morar en medio de su pueblo. Y hay un dato muy interesante, y es que la seguridad o la certeza, por así decirlo, el documento legal que el pueblo de Israel tenía,
que Dios estaba con ellos es justamente cuando Dios pidió que construyeran un tabernáculo. Quiere decir que mientras para el pueblo de Israel el tabernáculo estuvo en pie, fue la garantía que la presencia de Dios moraba en medio de ellos. Porque el eterno Dios ahí en Éxodo 25 dice, construyame un tabernáculo para que yo pueda morar en medio de ustedes. Entonces, ¿por qué la gran importancia para el pueblo de Israel tener un templo? ¿Por qué en el tiempo presente hay una necesidad para el pueblo judío que el tercer templo se reconstruya? Y es justamente porque reconstruir el tercer templo implica nuevamente que se va a restaurar la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Porque mientras no hay templo, no hay presencia. Nosotros sabemos que por medio de Yeshua, hoy nosotros somos ese templo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Perfecto, eso lo sabemos. Pero si nosotros venimos desde un contexto del cual estoy citando, para el pueblo de Israel, tener un templo significaba que la presencia del Eterno moraba en medio de ellos. ¿Se entiende? Entonces, por eso Dios pide que le construyan un templo. Ahora, Dios determinó que se construyera un Mishkan. Recordemos que Mishkan es igual a tabernáculo. Que se construyera el tabernáculo en el desierto. ¿Para qué? Para poder habitar en medio de su pueblo. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, también tenemos que hablar de qué? De la cubierta, tenemos que hablar de la nube que cubría el tabernáculo. Por eso la suká, ¿sí? La suká, y vuelvo y quiero definir esto. Las festividades de Sukkot, ¿sí? Tienen que ver justamente con la fiesta de la alegría, pero también tienen que ver con la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas o la fiesta donde Dios dice que debíamos por generaciones celebrarla y habitar en la suká, habitar en la tienda por 7 días para hacer memoria de lo que como el pueblo de Israel, nuestros padres, habitaron en el desierto 40 años. Entonces cuando decimos Sukkot, estamos haciendo esa referencia. Entonces lo que se construye es una suká. La suká es una tienda temporal. Que traducido, vuelvo a decir, es tabernáculo, pero lo que se construye es una tienda temporal. ¿Queda bien ahí entonces? Entonces, cuando yo digo suká, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a lo que el pueblo tenía que construir. Ahora bien, cuando hablamos de la suká, nos trae a la memoria la nube que cubría el tabernáculo. Cuando hablamos de la suká, hacemos referencia a la nube de gloria que cubría a todo Israel. O sea, cuando Israel atravesaba el desierto, camino a la tierra prometida, una nube lo acompañaba. Por eso no hay nube si no hay suká. No hay nube si no hay tabernáculo. Porque la nube estaba por encima del tabernáculo, estaba por encima del pueblo de Israel. Y mientras el pueblo de Israel caminaba, la nube se movía, o viceversa. Cuando la nube se movía, el pueblo tenía que marchar. Entonces todos estaban conscientes, ¿sí? Todos estaban conscientes de la protección del Eterno, ¿sí? De la protección divina del Eterno, que Dios le había otorgado al pueblo de Israel durante esos años que, por cierto, por momentos fueron años difíciles. Entonces, Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, y Yahweh iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino. Escuche esto, ¿para qué servía la nube? Para guiar.
y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué nos está hablando esto? ¿Cuál es la proyección profética? Si estamos hablando que Dios pide que construyan un tabernáculo y luego que se construya el tabernáculo, una nube reposa y la nube dice que era para guiar al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando esto? Entonces, Dios nos está hablando acá que Él deseaba que se construyera un tabernáculo en el desierto porque Él quería habitar en medio de su pueblo. Entonces, en un sentido espiritual o en un sentido profético, este tabernáculo físico fue dado por Dios para mostrarnos a las generaciones venideras, a nosotros, y que entendamos que Él siempre, o el deseo del Dios eterno para con su pueblo, era poder Él habitar. ¿Se entiende? Lo que en el desierto Él habitó en su pueblo por medio de una nube, por medio de Yeshua, después Él habita en nosotros por medio del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Entonces hoy vemos el cumplimiento profético porque nosotros somos el templo, el Ruach HaKodesh es la nube que nos guía, que de hecho dice que Él nos guiará a toda verdad. ¿Se entiende? Ahora, la festividad de Sukkot tiene diferentes nombres, como le decía al comienzo. La festividad de Sukkot, por ejemplo, lleva el nombre de la época del regocijo. Lleva por nombre también la festividad de la recolección. Tiene también por nombre la fiesta de las naciones, la fiesta de la dedicación y la fiesta de las luces, de los cuales no sé si voy a poder aguardar todos esos temas hoy, que de hecho quizás lo haga en un próximo video, pero por lo menos quiero tocar el primero y el segundo punto que tiene que ver con la época de nuestro regocijo, la festividad del regocijo y la fiesta de la recolección. Esos dos puntos fundamentales quiero tratar en este video. Seguramente la semana, como tenemos 7 días, vamos a estar hablando nuevamente de los puntos que siguen. Amén. Así que mire, vamos a entender un poquito sobre la festividad de los tabernáculos. Entendiendo el primer punto, como nombré recién, la época del regocijo. La festividad del tabernáculo, Sukkot, completa las festividades sagradas, ¿sí?, del séptimo mes. El séptimo mes, vuelvo a recalcar, en el séptimo mes está la festividad de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, Sukkot es la culminación de estas 3 fiestas proféticas que nuestro Mesías Yeshua tiene que cumplir. Ahora, en contraste con el tono o la festividad de Yom Teruah y el día de la expiación, la tercera fiesta en el mes séptimo tenía que ver con una festividad o un tiempo de celebración de un máximo regocijo, ¿sí?, donde Israel, ¿sí?, atravesando el desierto, iba dejando atrás la época del arrepentimiento y de la redención. Vuelvo a decir, el pueblo venía saliendo de un Yom Kippur y ahora iba a comenzar un tiempo de gran regocijo. Entonces, Sukkot es llamada la época del gran regocijo. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de gran regocijo era porque luego de los 40 días de Teshuvá, de arrepentimiento, llegar a un Yom Kippur, un tiempo de redención, venía un gozo extremo en el pueblo de Israel. Venía un tiempo yo digo extremo porque
si nosotros estuviésemos ante un tribunal donde somos culpables y que no hay ni siquiera una gota de esperanza para nosotros, y porque sabemos que vamos a ser sentenciados a muerte, porque no hay deuda que podamos pagar, entonces si tenemos eso en mente, imaginemos, ¿no?, cómo puede estar nuestro estado de ánimo. Estaríamos muy desahuciados y quisiéramos ya la muerte antes de pasar todo lo que tuviésemos que pasar. Pero sin embargo, cuando entendemos que en el tribunal del Eterno fuimos puestos y fuimos declarados justos, fuimos declarados inocentes, fuimos declarados libres por los méritos del sumo sacerdote Yeshua, imagínense que cuando Dios nos presenta la festividad de Sukkot, ¿cómo el pueblo no iba a tener gran regocijo? Si una persona, estando sentenciada a muerte, el juez le declara la libertad, imagínense que sale de ese recinto, y yo me imagino que saldría gritando, llorando de alegría. Entonces, saliendo de ese Yom Kippur, viniendo de haber sido perdonado, además de todo lo que conlleva, hay un máximo gozo, hay una máxima expresión de saber de que el eterno Dios perdonó la vida del pueblo. Entonces, por eso es la fiesta del gran regocijo. Entonces, históricamente, Sukkot se conmemora los días en el desierto del Sinaí. Sukkot se conmemora los 40 días donde el pueblo de Israel, nuestros padres, anduvieron en el desierto y habitaron en cabañas, ¿sí?, desde que salieron de Egipto. Entonces, de acuerdo con ese proceder, el pueblo de Israel, ellos debieron haber muerto en el desierto. Ellos tuvieron que haber, su rumbo hubiera sido la muerte en general, pero sin embargo Dios le brindó una protección. El eterno Dios le brindó una protección. Hágase en un tabernáculo, yo voy a morar en medio de ustedes y yo seré su protección. Ahora, proféticamente, la festividad de Sukkot, o la fiesta de tabernáculos, es la fiesta que nos enseña, nos apunta, nos direcciona proféticamente al gozo del reino milenial o la era mesiánica, donde la novia y el novio, Yeshua, su Kehilá, ¿sí?, su congregación, su pueblo, aquellos que hayan celebrado las bodas del Cordero, estaremos con Yeshua en la era mesiánica, reinando desde Jerusalén a las naciones. Entonces, eso representa la festividad de Sukkot. Sukkot es la figura profética de la era mesiánica, de los 1000 años del reinado del Mesías. ¿Se entiende? Ahora, la palabra fiesta en Levítico 23, refiriéndose a la fiesta de Sukkot o de tabernáculo, es traducida como en hebreo como la palabra Moed, que eso ya lo hemos visto. Moed significa tiempos señalados, citas proféticas. Pero también la palabra fiesta es la palabra Hag, y la palabra Hag viene de la palabra hebrea Hagá, que significa moverse en círculos. O sea, la palabra Hagá significa moverse en círculo, es como decir, marchar en una procesión sagrada, celebrar en danza. Quiere decir entonces, si valga la redundancia, que los tiempos de Dios son cíclicos, que debemos de caminar en círculo, no en el mismo lugar, sino que cada vez que terminamos un ciclo y comenzamos otro, vamos ascendiendo. ¿Se entiende? Entonces, el regocijo experimentado, la festividad de Sukkot, era tan grande lo que el pueblo vivía, que llegó a conocerse como el nombre de la fiesta del regocijo. ¿Se entiende?
Llegó a conocerse como la fiesta del regocijo. Entonces Sukkot es conocido por el nombre de la fiesta del tabernáculo, pero la palabra tabernáculo se refiere a ¿qué? A moradas temporales. ¿Se entiende? A moradas temporales, que precisamente es el propósito del azúcar. Nosotros al llegar ahora a la festividad de Sukkot, lo que hacemos es construir un azúcar, construir una enramada, que se la puede construir de diferentes maneras. La idea es habitar, el mandamiento dice habitar por 7 días, pero sin embargo por cuestiones climáticas nosotros no podemos vivir, porque aquí en esta zona hace mucho frío, en la Patagonia Argentina hace mucho frío, pero sin embargo en otros lugares otros optan por irse de campamento y estar, porque es una fiesta de la familia, una fiesta de regocijo, etc. Entonces, por lo menos nosotros en el lugar donde estamos, una vez, y si se puede, comemos debajo del azúcar, porque el azúcar, si bien puede tener paredes, pero el techo está descubierto, porque cuando la persona miraba hacia arriba, lo que miraba eran las estrellas, recordando que la cubierta que cubría eso era la misma presencia del Eterno. ¿Se entiende? Entonces, por eso es temporal, porque el pueblo habitó temporalmente en el desierto. Ahora, la aplicación espiritual de esto es que la tienda simboliza la necesidad de tener. La tienda, la azúcar simboliza la necesidad del hombre de depender de Dios, ¿sí? La necesidad de una provisión, la necesidad de alimento, la necesidad de agua, la necesidad de techo, pero también se aplica a un ámbito espiritual. ¿Se entiende? ¿Cómo el ámbito espiritual? Porque la tienda es un cuerpo físico. ¿Se entiende? Cuando celebramos o construimos la azúcar, es algo físico. Entonces, lo que estoy diciendo es que así como hay algo físico, también hay algo espiritual. Entonces, la tienda que es el cuerpo físico, que es una morada temporal, ¿para qué? Porque, por ejemplo, nuestro cuerpo es algo temporal, porque nuestro cuerpo está cubriendo a nuestra alma, que nuestra alma es eterna, pero nuestro cuerpo es temporal. Entonces el azúcar o el tabernáculo es temporal. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, necesitamos en el tabernáculo temporal necesitamos de alimento, ¿sí? que nos provee la palabra de Dios. Necesitamos de la limpieza y purificación que la palabra del Eterno trae a nuestra vida, y necesitamos de la cobertura y protección que Dios nos provee, ¿sí? Que Dios nos provee a cada uno de nosotros. Ahora, la celebración de Sukkot, descrita en Levítico 23, también usted la puede ver en Nehemías capítulo 8, como es muy interesante. Y la celebración de Sukkot, que tiene que ver con habitaciones temporales o tiendas, están descritas también como parte de la fiesta, ahí en Levítico 23, 43. Ahora bien, un azúcar es una habitación temporal. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, nos habla que en la festividad de Sukkot, el rey Salomón, ¿sí? En la dedicación del templo, en una festividad de Sukkot, él hace una pregunta y dice: ¿habitará Dios en la tierra? El rey Salomón dice: ¿habitará Dios en la tierra? Y es curioso porque la escritura misma, ¿sí? en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó
ahí es la palabra suká o es la palabra tabernáculo. Por eso otras traducciones, aparte de la Reina Valera, que la Reina Valera dice y habitó entre nosotros, la palabra correcta es y tabernaculizó entre nosotros. ¿Se entiende? O sea que cuando el rey Salomón dijo habitará Dios en la tierra, años después, Yeshua, o sea, el eterno Dios estaba enviando a Yeshua, el tabernáculo, para habitar entre nosotros. Pero fíjese que el tabernáculo, Yeshua, fue un tabernáculo temporal, porque él vivió 33 años. O sea que su paso a la tierra fue temporal. Porque lo que nos está diciendo la festividad de Sukkot es justamente eso, es algo temporal. Pero que algún día viviremos con él eternamente. ¿Se entiende? Entonces la cubierta de la Sukkah nos trae a memoria un tiempo en que Dios protegió a Israel. Un tiempo donde Dios guió al pueblo y donde mantuvo a los hijos de Israel seguros en el desierto. Entonces, la experiencia en el desierto, ¿sí?, que el pueblo vivió es una sombra o es una imagen de la era mesiánica con Yeshua en la tierra. Entonces, quiere decir que en el desierto ya se vivía una atmósfera. En el desierto ya el pueblo de Israel ya estaba viviendo el anticipo de lo que iba a ser 4.000 años después. ¿Se entiende? Entonces, la cubierta consistía en ¿qué? En una nube. La cubierta era una nube. De hecho, fíjese qué interesante, porque Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2, es muy interesante porque el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos anduvieron debajo de la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces la nube constituía un techo, constituía una protección durante los días, ¿sí?, o mejor dicho, durante el día, y por la noche la misma cobertura se convertía en fuego y protegía al pueblo en la noche. Entonces, la nube, ¿qué es lo que representa? Representa el calor, representa la luz y representa la protección. Y es justamente todo eso lo que Yeshua el Mesías es para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, la nube era vista como una jupá. La nube era vista como una jupá, como un dorsal matrimonial. Daniel capítulo 7 versículo 13 dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Por eso todo, y esto para entender un poquito mejor, y le animo a que usted investigue sobre el casamiento hebreo. De hecho, yo explico sobre el casamiento hebreo en una enseñanza que estuve dando en el contexto de Shavuot, sobre la vestidura y el Ruach HaKodesh en Shavuot. Para entenderlo mejor, ¿qué es la jupá? La jupá es un dorsal, es lo que en el casamiento hebreo, cuando el novio y la novia están contrayendo matrimonio, ellos se ponen debajo de la jupá. La jupá no es lo mismo que suká. ¿Se entiende? La jupá representa la protección de Dios. Por eso cuando en el matrimonio hebreo el hombre y la mujer están debajo de la jupá, lo que están representando es que ellos se están poniendo debajo de la protección de Dios. La nube es considerada como la jupá, un dorsal matrimonial. Se lo explico más, mire. En Isaías capítulo 4,
En Isaías capítulo 4, versículo 2, se habla del brazo del Señor. Y el término el brazo del Señor es un término que se define en Isaías 11.1 refiriéndose a Yeshua. O sea, que Yeshua es la nube, que Yeshua es esa jupá, que Yeshua es esa protección. ¿Se entiende? Y fíjese que, por ejemplo, hay una palabra hebrea que es la palabra netzer. La palabra netzer en la palabra hebrea está escrita, dice está traducido o significa la palabra brazo o rama, que es justamente refiriéndose a Isaías 4.2. Ahora, la palabra, ¿sí? Netzer, la palabra netzer, haciendo referencia al brazo o rama. Ahora, mire Jeremías 23.5, ¿sí? Sí, Jeremías 23.5 también hace una referencia de esto. La palabra que nombré recién, la palabra netzer, que significa brazo, que significa rama, está haciendo alusión, ¿sí? O se puede concluir que de una ceremonia, de una ceremonia, o sea, de un matrimonio, justamente en Jeremías 23.5 usted lo puede ver claro. Entonces, volviendo a Isaías 4.5, Isaías 4.5 nos dice el texto, porque sobre toda gloria, escuche esto, Isaías 4.5, porque sobre toda gloria habrá un dorsal, habrá una jupá. ¿Se entiende? Entonces, lo que estaba por encima, la nube, ¿sí? Lo que está por encima del azúcar, lo que está por encima de la jupá, el tabernáculo, ¿sí? Cuando vuelvo atrás, cuando Dios le ordena a Moisés a construir el tabernáculo, por encima iba a haber la nube de gloria. Entonces Isaías dice que no puede haber gloria sin jupá. No puede haber protección sin jupá. O sea, no podemos hablar de gloria y no hablar de un dorsal matrimonial. Quiere decir que el eterno Dios constantemente ha resguardado a su prometida, a su novia. O sea, cuando la Biblia habla de la gloria primera y la gloria postrera, está hablando justamente que no hay gloria postrera y no hay gloria primera sin un dorsal matrimonial, sin una jupá. Isaías 4, del 2 al 6, relaciona la rama, que dije recién del versículo 2, con la nube. Entonces todo está conectado. Entonces Isaías lo que está diciendo o lo que está profetizando es acerca del reino milenial. Está profetizando el tabernáculo, Yeshua, en el reino milenial, protegiendo, cuidando a su prometida, o ya no prometida, sino a su novia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Mire esto. Hay una palabra griega justamente para tabernáculo, que es la palabra skenos. La palabra skenos
que es una palabra griega refiriéndose a tabernáculo, significa tienda o cubierta. ¿Sí? La palabra skeno, que significa tabernáculo o tienda en griego, ¿sí?, también se hace referencia a Yeshua. Ahora, la nube en el desierto es llamada la nube de gloria. La experiencia en el desierto representa la futura era mesiánica, el reino milenial. La Jupá fue construida para enseñarnos acerca del reino milenial, del reinado del Mesías. ¿Se entiende? O sea que la palabra tabernáculo, tanto en griego como en hebreo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa lo mismo, haciendo referencia proféticamente a la era mesiánica. La palabra hebrea para tabernáculo es suká, que significa tienda, choza, cubierta o carpa. Y la palabra griega, como dije recién, skene, que significa tienda, choza o habitación, significa lo mismo. O sea, tanto en el hebreo como en el griego, la traducción para tabernáculo o suká tiene el mismo significado. Y recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, pero se tradujo al griego. Entonces, la misma palabra tiene el mismo contenido, tiene el mismo significado. ¿Se entiende? Tiene el mismo significado. Entonces, con esto en mente, fíjese que, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento nosotros aparece, o en la Reina Valera, en la traducción, aparece la palabra tabernáculo, está haciendo referencia a lo mismo, está conectado con el desierto en el Sinaí, está conectado con el significado de lo que significa la nube, etcétera, que he venido explicando. Entonces, Yeshua dice que tabernaculizó o sucó entre nosotros, en Juan 1:14. En segunda de Pedro dice que su cuerpo era un tabernáculo, era una suká. En primera de Pedro 1:13 y 14. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dijo que nuestro cuerpo eran templo, eran tabernáculo, eran suká. El tabernáculo de Moisés era una tienda o habitación. Ahí lo vemos en Hechos 7:44, Hebreos 9:2. ¿Se entiende? O sea, puedo nombrarle muchísimos textos más, haciendo referencia justamente a la misma palabra en griego o en hebreo, que significa lo mismo. Entonces, la palabra suká era una habitación temporal. Entonces, históricamente se usaba para que el pueblo recordase la salida de Egipto, ¿sí?, tal como está escrito en Levítico 23. Y proféticamente nos habla del reino del milenio o el reino del Mesías. Espiritualmente, una suká debe recordarnos que nosotros somos más que extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Se entiende? Una suká espiritualmente, vuelvo a decir, nos tiene que recordar que nosotros somos más. O sea, no somos más que peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. ¿Se entiende? Que estamos viviendo algo temporal. O sea, lo que quiero decir es que todo creyente en el Mesías, en Yeshua, es tan solo un extranjero y peregrino acá en esta tierra, porque somos moradas temporales. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, eso por un lado. La festividad de Sukkot, yo le dije que quería abarcar la primera parte que tenía que ver con la festividad del gran regocijo y la festividad de la recolección.
La fiesta de recolección, la festividad de Sukkot, es la fiesta de la cosecha del otoño. La cosecha del otoño se da el inicio en el día 15 del mes séptimo, ¿sí? Y termina justamente el día 21 con la festividad de Shemini Atzeret y Simchat Torah, que eso Shemini Atzeret y Simchat Torah lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque son días muy especiales para poder entender algunos de los dichos o cosas palabras que dijo Yeshua. Entonces, la festividad de Sukkot tiene que ver con la fiesta de la recolección, ¿sí? Entonces, con las otras fiestas de peregrinaje, por ejemplo, como la que es Pesach y Shavuot, Sukkot, tabernáculo, tiene un componente o está relacionado a la agricultura. O sea, prácticamente todas las fiestas están relacionadas a la agricultura. Tienen que ver con algo agrícola. O sea, lo agrícola en el tiempo bíblico marcaba, ¿sí?, la fecha de cosecha, la última recolección de los frutos o sea, la última recolección de los frutos antes de la llegada del invierno en la tierra de Israel. ¿Se entiende? Por eso es llamada la fiesta de la recolección. Fíjese que en Éxodo 23:16 dice: la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de los labores del campo. Entonces, según las festividades, Levítico 23, hay 3 fiestas que son consideradas fiestas de peregrinaje y fiestas de ascensión, y están relacionadas también a lo agrícola con la cosecha y la siembra, o la siembra y la cosecha. Entonces, si hablamos de que las fiestas están relacionadas con las cosechas, cada vez que llegaba una fiesta como Pesach, Shavuot y Sukkot, era donde el pueblo comenzaba a cosechar, y esa cosecha ellos apartaban las primicias. Quiere decir que en el año hay 3 tiempos de primicias. Si hay cosecha, hay primicia. Entonces la primer cosecha era la de la cebada con Pesach, donde se presentan los primeros frutos, las primeras primicias. La segunda cosecha es en Shavuot, 50 días después, que es la cosecha del trigo. Entonces ahí tenemos las segundas primicias. Y en Sukkot, cuando es la última cosecha, que tiene que ver con la cosecha de los frutos de los árboles, está hablando también de la tercera primicia. Entonces la festividad de Sukkot es un momento donde también nosotros debemos de apartar primicias para entregarle al Dios eterno. Entonces, Sukkot es el tiempo en que se recoge el producto de los árboles frutales, de los viñedos, etc. Y fíjese que, por ejemplo, en tiempos bíblicos, los graneros, las máquinas, las trilladoras y las prensas para el vino y el aceite de la oliva se estaban usando a su máxima capacidad. La semana, los meses de trabajo, ¿sí?, estaban siendo absolutamente recompensados. O sea, los granjeros en ese tiempo estaban muy expectantes, porque estaban recibiendo, o sea, estaban expectantes y estaban satisfechos, porque estaban cosechando en gran cantidad, porque estaban cosechando para acumular los graneros para los meses de invierno que llegaba. ¿Se entiende? Entonces ellos estaban trabajando, había un trabajo arduo,
había un trabajo bastante de sol a sol prácticamente trabajando, porque una vez que se cosechaba, ¿sí? Ya luego entraba el invierno y ya no podían trabajar más. Entonces, los granjeros estaban trabajando a full. Entonces, sin duda para ellos, Sukkot era la época del regocijo. ¿Por qué era la época del regocijo? Aunque los 3 meses o los 3 fiestas de peregrinaje son tiempo de regocijo, Pesach, Shavuot y Sukkot, el día señalado del tabernáculo está diseñado específicamente como un tiempo de regocijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo decirlo? La aplicación que le podemos dar espiritualmente, como he venido mencionando, por ejemplo, Sukkot o tabernáculo es también llamada la fiesta de la recolección. ¿Por qué digo espiritualmente o proféticamente? Porque, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 39, Yeshua dijo algo que nos llama mucho la atención. Por eso, si usted cuando lee los evangelios, lee las cartas de Pablo, si usted no conoce el contexto de las fiestas, el contexto agrícola del contexto bíblico, va a ser difícil por ahí entender lo que el Mesías quiso decir. Porque Yeshua, el Mesías, dijo que, hablando en Mateo 13:39, él hablaba de la cosecha final. O sea, Yeshua nos dijo que la cosecha representaba la cosecha final. Y la cosecha final está haciendo referencia a Sukkot, que comienza, si bien se comienza en Sukkot, o hace su culminación en Sukkot, pero volvamos al punto en Yom Teruah. En Yom Teruah es donde se da comienzo, donde se comienza a juntar, y recordemos que en Yom Teruah es la cosecha y es el levantamiento, es la resurrección de los muertos. Yom Kippur es la segunda venida de Yeshua. Entonces hay mucho contenido profético y espiritual en esto. Entonces Yeshua dice, hablando justamente de la cosecha final de Sukkot. Entonces la cosecha se refiere en específico ¿a qué? A las personas. Se está refiriendo a las personas que han creído en Yeshua y que lo han aceptado en sus corazones y han decidido vivir según la Torá lo establece. ¿Se entiende? Dios estará llevando consigo a todos aquellos que hayan recibido a Yeshua. ¿Se entiende? Por eso la mayoría de las personas, lo que vivimos hoy en el mundo, que por ahí muchos no han aceptado al Mesías Yeshua, se van a encontrar en una decisión, como dice Joel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Se van a encontrar con que tendrán que tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿cuál es la decisión que usted va a tomar en esta hora? Si usted va a seguir creyendo en el Mesías y negando la Torá, o va a creer en el Mesías y va a obedecer los mandamientos. Porque hay quienes creen en el Mesías, pero rechazan los mandamientos, rechazan la Torá. Pero no puede haber Mesías sin Torá y no puede haber Torá sin Mesías. Entonces Joel presenta un tiempo de decisión. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Fíjese que Jeremías plantea esto y se lamenta. Jeremías se lamentaba justamente en Jeremías 8, 18, 22, se lamentaba por las personas que no fueron cosechadas. Mira lo que dice el texto. Dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Aquellas personas que aceptan al Mesías, que creen en Yeshua, experimentan un verdadero Sukkot, o experimentarán un verdadero Sukkot en la era mesiánica. El reinado del Mesías. ¿Se entiende? Entonces,
Termino con esto. Estamos en días festivos. Estamos en tiempos proféticos. Estamos por entrar a un tiempo de gran regocijo, donde nos anticipa la era mesiánica, el reino milenial con el Mesías. Estamos a punto de comenzar a ensayar una vez más lo que tendremos que vivir y celebrar en la era mesiánica año tras año. El próximo lunes entraremos y el Eterno Dios nos dará la oportunidad de presentar nuestra tercer primicia. Porque si esto tiene que ver con algo agrícola, y mire qué interesante esto, porque hoy lo hablábamos con mi esposa, cuando aún no teníamos esta revelación, cuando aún no estábamos caminando la Torá, pero tratábamos, indagábamos, queríamos proféticamente, unos años antes de comenzar a caminar la Torá, a entender el calendario de Dios, en nuestro conocimiento muy mínimo, nosotros llegábamos al mes de septiembre y siempre recordábamos que en el mes de septiembre era cuando comenzaba el año bíblico, según el calendario civil. Y justamente al relacionar esto con lo agrícola, los granjeros en el tiempo bíblico, ellos estaban contentos. ¿Por qué? Y esto no es literal. Estaban contentos ¿por qué? Porque estaban cosechando a una máxima capacidad. Había una cosecha máxima, una gran cosecha estaban teniendo. Y algo muy interesante que después del próximo video lo vamos a ver, que cuando ellos presentaban sus primicias, lo presentaban sus primicias desde dos perspectivas, o mejor dicho, desde tres perspectivas. Ellos presentaban la tercer primicia desde la perspectiva de lo que había sido el año. Presentaban las primicias como una actitud de agradecimiento por lo que estaban recibiendo en el tiempo actual, los graneros llenos. Pero no se olvide de algo, que la parte agrícola dependía de las lluvias. Entonces, cuando los granjeros en el tiempo bíblico traían las primicias al templo, al azúcar o al Mizcán, y eran presentados al sumo sacerdote, su oración de agradecimiento o su oración, su clamor era que Dios eterno, no nos dejes sin la lluvia, no nos dejes, no cierres los cielos para que la lluvia caiga, porque las cosechas dependían de la lluvia, y la lluvia es sinónimo de bendición. Quiere decir entonces que este próximo Sukkot, cuando nosotros presentemos nuestra primicia, no solamente lo haremos por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos está dando ahora, sino que estaremos profetizando, porque primicia es profetizar a lo que vendrá. Y aunque el mundo hoy esté diciendo que la economía mundial se está cayendo, aunque los bancos están presentando quiebra, y todo se está llevando a una crisis mundial, y no nos olvidemos que hemos entrado al año Shemitah. Entonces, cuando el mundo va para un lado, nosotros, los que hemos creído en Yeshua, los que estamos caminando la Torá, estamos conectados con los tiempos, recibiremos la lluvia temprana y tardía. Estaremos clamando en este Sukkot para que la lluvia, la bendición, la prosperidad, el pan, el alimento, el calzado no nos falte. Entonces yo le animo que usted este próximo lunes separe su primicia, la entregue, la pueda presentar ante Dios eterno y comienza a declarar que los días que vienen, los meses que vienen, serán meses de gran bendición para el pueblo del Eterno.
Serán meses de gran bendición. Caminaremos con cielos abiertos. Caminaremos con una constante lluvia. No como en el Génesis al comienzo, cuando dice que un vapor brotaba de la tierra. No. Caminaremos sobre cielos abiertos. Caminaremos porque los hijos del Eterno, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque estaremos confiados, porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestra azúcar, Él es nuestra nube, Yeshua el Mesías. Así que les bendigo, les animo, les amamos y les mandamos muchas bendiciones. Y gracias por estar en esta tarde, acompañarnos en este día de Shabbat. Así que les bendigo, esté atento este próximo lunes. Si usted no tiene un lugar para congregarse, congréguese en su casa, con su familia, prepárese una comida, celebre, si puede armarse una azúcar, hágasela en el patio de su casa, adentro. Mire, nosotros tenemos una azúcar en nuestro patio, hacemos una azúcar en nuestro salón aquí, nuestras hijas arman su azúcar con unas telas en su habitación. Usted puede hacer una azúcar como quiera, de la manera que quiera. Lo importante es tener un gran regocijo para el tiempo que vamos a vivir. Así que les bendigo, le damos gracias a nuestro Dios, ¿sí? Y le deseamos un Shabbatot para todos. Así que gracias por este tiempo y les bendigo. Shabbat Shalom.